días, bienvenidos aquí a otra oportunidad más, que tenemos un tiempo, una meditación misionera. Entonces hay que aprovechar este tiempo para leer la palabra de Dios. Estamos en nuestras casas y estamos pensando también lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Busquen sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vemos la palabra de Dios como dice en el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, oremos antes de comenzar en esta oportunidad. Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Señor, dame sabiduría. Señor, usa mi boca, Señor, usa mi entendimiento para poder llevar tu palabra en esta oportunidad. Señor, ayuda, Señor, a mí, ayuda, Señor, también al oyente que va a estar aquí, que pueda también entender lo que tú quieres para nosotros en esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo. Te pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que Pablo está exhortando a Timoteo? Es a ser un cristiano, a ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces, esto es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros. Y el versículo 1 dice, y Pablo diciendo a Timoteo, tú pues, hijo mío, él estimando a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Igual pensemos nosotros como cristianos, como si fuéramos Timoteo, digamos en mi persona. Usted puede poner su nombre aquí. Josué, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Imaginemos, ponga también ahí su nombre, digamos si usted se llama Carlos. Carlos, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, piense con lo que Dios quiere de usted, qué es lo que Dios, y esto hágalo usted personal. Ahí está diciendo usted, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Piensa que nosotros tenemos que esforzarnos y hacer lo mejor para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Como un buen soldado de Jesucristo, un buen soldado de Él. Ahora, es complicado a veces ser como un cristiano en estos tiempos. A veces estamos nosotros cómodos en nuestras casas, cómodos en nuestros trabajos, cómodos en nuestra manera de vivir, pero no estamos esforzándonos en lo mínimo por Dios. No estamos esforzándonos en lo mínimo para llevar el evangelio, para ser luz en esta tierra. Y eso a veces también me pasa a mí. Es un poco complicado. Es más fácil, y eso he visto, es más fácil ver una película, y eso pasa, a veces es más fácil hacer un trabajo, hacer algo más, hacer muchas cosas más, que hacerlo algo para Dios. Incluso, pongamos aquí, yo pongo un ejemplo, es más fácil ver una película de 2 horas que ver una prédica de 2 horas. Es más fácil hacer un trabajo de pintar una casa por 2 horas que hacer un trabajo de evangelismo por 2 horas. Entonces, es más fácil para mí, es más fácil lo que yo, para mi carne, lo que yo siento, que hacer algo para Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la bendición que Dios ya te ha dado, en la salvación que Dios ya te ha dado. Esfuérzate en eso. Ahora, haz algo para Cristo, haz algo
por el Evangelio. Y dice, un buen soldado de Jesucristo pensando en el Evangelio. Ahora, vemos como cristianos, somos poco a poco, recién como cristianos empezamos a leer la Biblia, igual como si fuera la leche materna, creyendo poco a poco, aprendiendo más y más. Igual, un soldado entra, tiene que hacer unas pautas de ejercicio, una dieta, tal vez trabajo en el cuartel. Entonces hay un proceso para llegar a ser más y más esforzado, para llegar a tener un puesto más y más grande. Igual como nosotros cristianos, esforzándonos para madurar más y más, para que el Evangelio siga creciendo más y más, para que la palabra de Dios pueda ser incluso desde el Perú, desde América, llegar hasta África, Asia, llegar hasta lo último que podemos llegar, cruzar todo el mundo. La idea es justamente llevar la palabra de Dios a toda criatura. Entonces hay que esforzarnos, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que Pablo dice a Timoteo, como siendo Timoteo un misionero, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un tema más misionero, pero también nosotros como cristianos somos unos, podría decir, mini misioneros. Nosotros no vamos a hacer algo tan grande como un misionero, prepararse tanto como un misionero, pero como cristianos somos luz. Como cristianos tenemos que llevar el Evangelio. Como cristianos tenemos que testificar. Cristianos llevando la palabra de Dios. Entonces, igual, Pablo diciendo a Timoteo como misionero, pero también podemos pensar como cristianos, los hermanos que ya tienen muchos años en la fe, hermanos que ya tienen muchos años siendo, ya muchos años desde que fueron salvos, muchos años ya siendo fieles a Dios. No se quede ahí, encárguele a alguien más, encárguele la misión a alguien más para que siga el Evangelio creciendo, siga el Evangelio adelante. Busque un ejemplo en su iglesia, imítelo bueno y siga adelante con eso y comparte con los demás para que siga el Evangelio hacia adelante. Versículo 3 dice el versículo que dice, valga la redundancia, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí en América, en esta parte, es bueno tener un mapa aquí, pero aquí en América no tenemos esas dificultades que tenemos aquí en África. No tenemos las dificultades que tenemos en esta parte del mundo. Y no tenemos las persecuciones que tienen en África, en Asia. No, es más fácil. Aquí en América me es fácil llevar el Evangelio. No estamos sufriendo para nada. Pero aquí en África, aquí en Asia, están sufriendo y aún así están llevando el Evangelio, esforzándose al máximo, esforzándose en la gracia. Y como usted y yo, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer lo mismo? Conozco a un misionero que está en Marruecos. Déjame ver dónde está Marruecos. Marruecos. Mire, está ahí, Marruecos. Entonces, Marruecos, hay un misionero que está allá en Marruecos. No sé si se puede ver. Bueno, ya no se puede ver, lo siento. Hay misioneros allá en Marruecos que están trabajando. Y Marruecos es un país muy, muy, muy cerrado. Que incluso si que pueden detectarte, te pueden llegar a la cárcel, botarte. Y si es alguien que es demasiado religioso, puede llegar a asesinar a la persona. Entonces, podemos pensar, nosotros como cristianos no somos perseguidos aquí en América, pero no estamos siendo perseguidos con las dificultades como aquí en África, como en Asia. Pero nosotros tenemos que aún así esforzarnos para llevar el Evangelio a nuestros vecinos, amigos, familiares, íntimos. Tenemos que llevar el Evangelio. Hay gente que no conoce que nosotros somos cristianos. Hay gente que nosotros somos callados y no le contamos
que somos cristianos, no somos luz para ellos, estamos cerrando, estamos ocultando nuestra luz. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como cristianos? Dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo como cristiano? Usted llevando el evangelio tal vez va a perder su trabajo, tal vez. Usted como llevando el evangelio va a ganarse uno que otro enemigo. Usted llevando el evangelio tal vez pierda amigos. Y usted llevando el evangelio tal vez sus familiares lo odien. Pero estamos sufriendo penalidades por Cristo, llevando el evangelio. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Incluso ahí más adelante, el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no estamos aquí para estar beneficiándonos, gustándonos de lo que está aquí en el mundo. Gustándonos, no sé cómo, no encuentro la palabra, pero es como deleitándonos aquí en la vida, aquí en la tierra. Nosotros somos pasajeros, somos peregrinos, estamos de camino nada más a la gloria. Nosotros no pertenecemos aquí. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Y ahora, enredarnos en los negocios de la vida, cosas que valen poco para la gloria de Dios. Piense un poco, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted como soldado? Como un buen soldado de Jesucristo, como un buen soldado de Jesucristo, ¿qué es lo que Dios quiere? Y dice, no nos enredamos en los negocios de la vida para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Hay que seguir adelante llevando el evangelio. Versículos 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ahora, un atleta tiene ritmo, tiene un proceso en su vida, tiene un cierto balance en su dieta, un cierto balance en su ejercicio, incluso hay reglas en el momento de hacer su deporte, su atletismo. Por ejemplo, digamos, un atleta no puede comer una hamburguesa, tiene un cierto balance, tiene que hacer ejercicio, digamos, tiene que correr 5 cuadras en 10 minutos, 5 cuadras seguidas en 10 minutos corriendo. E incluso también al momento de estar en la competencia, tiene ciertos requisitos y reglas para hacerlo. No puede cruzarse al carril del otro, tiene que estar en su propio carril. Hay una manera de correr, una manera de incluso acelerar el paso tal vez. Y eso también nosotros como cristianos tenemos una rutina, tenemos algo que tenemos que hacer en nuestras vidas, una cierta balance en nuestra dieta, la palabra de Dios, ciertos ejercicios, aplicar la palabra de Dios y llevar el evangelio, ciertas reglas en la vida. Bueno, sí, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, como cristianos también somos comparados como atletas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si nosotros no luchamos legítimamente, si nosotros no nos esforzamos, no vamos a tener una bendición. Ahora, continuamos, el versículo 6. El labrador. El labrador es una persona que trabaja mucho, ha trabajado mucho, se esfuerza mucho para llevar la comida, el pan diario a su casa. Se esfuerza mucho para trabajar la tierra. Igual dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para tener la bendición, antes tenemos que haber hecho algo. Hay que ser como cristianos atletas, hay que ser como cristianos labradores, trabajadores para la obra de Cristo, llevando el evangelio. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Recuérdate lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo y resucitó. Al resucitar, Él venció la muerte, Él venció el pecado. Usted ya es libre. Ahora es libre para hacer algo para Cristo. Usted no es libre para hacer lo que usted desee. Ya eso sería libertinaje. Usted ya está cambiando la libertad para su provecho, para su beneficio. Ahora, usted es libre para obedecer a Cristo. Y dice, acuérdase de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Dios por usted? Dios envió a su Hijo unigénito para morir por usted, derramar su sangre por usted, y usted no hace nada para Él.
¿Acaso nosotros no somos llamados para hacer algo para Él? ¿Nosotros no somos llamados a hacer luz? Es un poco complicado, y si soy honesto, también me choca a mí. Me es complicado a mí ser luz, me es complicado a mí esforzarme en la gracia, me es complicado a mí luchar como un buen soldado de Jesucristo, me es complicado a mí no enredarme en los negocios de la vida, me es complicado a mí agradar a Dios, me es complicado a mí hacer todas estas cosas. Pero nosotros como cristianos tenemos que llevar el Evangelio, ser luz a esas personas. Me es complicado, y sí, yo sé que también a cada uno de nosotros es complicado. Pero pensemos, en esos tiempos mataban a un cristiano. En esos tiempos de Pablo, incluso él estaba encarcelado. Pero aún así, él llevaba el Evangelio. A pesar de que sabiendo que le iban a apedrear, sabiendo que le iban a encarcelar, él llevaba el Evangelio. Y ahora, dice ahí, justamente, resucitado de los muertos conforme a su Evangelio. Y su Evangelio, dice, en el cual, o sea, en el Evangelio que él lleva, sufre penalidades. Él sufre penalidades. Dice, penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Lo ponen como si fuera un ladrón. Lo ponen como si fuera alguien malo. Dice, a modo de malhechor. Pero él está encerrado. Pero dice aquí la palabra de Dios, mas la palabra de Dios no está presa. Nosotros estamos encerrados, pero la palabra de Dios no está presa. Ahorita en esta situación estamos en cuarentena, estamos encerrados en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está encerrada. Podemos enviar la palabra de Dios a través de mensaje de texto, a través de una llamada, podemos compartir la palabra de Dios a través de Facebook, Twitter, de varias redes sociales. La palabra de Dios no está encerrada, la palabra de Dios no se encapsula, la palabra de Dios es libre. Nosotros podemos usar la palabra de Dios para llevar el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios no está encerrada. Es culpa de nosotros que no, la Biblia, la palabra de Dios, no está siendo llevada, no está siendo evangelizada. Entonces los animo a ustedes a que sigamos pensando en las misiones, en el ministerio de las misiones. Llevar el Evangelio. Ahora, uno dice, ay, pero testificar no es mi don. Yo no tengo el don de testificar. Testificar es de cada cristiano, de todos los cristianos, es testificar. El testificar no es un don, no es un regalo, no es algo que Dios te da. Es algo que uno tiene que hacer. Como cristianos, justamente dice, esforzarnos en la gracia. Es lo que cristianos tenemos que hacer como hijos de Dios, salvos ya. Llevar el Evangelio, testificar. No es un don, no es un regalo, no es una habilidad. Es uno que tiene que desarrollarlo poco a poco. Testificar no es un don. Ay, no, este tiene el don de testificar, él puede, yo no, él que lo haga. No, cada cristiano tiene que hacer luz en donde él se encuentra, en su hogar, en su trabajo. Ser luz. Cada cristiano tiene que ser luz. En la palabra de Dios dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. No, algunos de ustedes son la luz del mundo. No, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luz del mundo. Tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros dice que somos evangelistas, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero estamos encerrando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es presa. Ahí dice la palabra de Dios. En la Biblia misma aquí dice, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. Pablo estaba soportando, él mismo estaba esforzándose en la gracia, él mismo estaba sufriendo penalidades, él mismo estaba dando todo, dejando los negocios de la vida, no se estaba enredando en eso para agradar a Dios. Pablo mismo, y dice ahí, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de los que son cristianos, de los hijos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, para que los cristianos, para que la gente pueda obtener la salvación. Entonces, pensemos en esto, pensemos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice aquí, versículo 11, que dice, para que obtengan la salvación, 10, para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La salvación con gloria eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero si nosotros nos mantenemos callados, ¿cómo es que Él va a saber de Cristo? Hay que ser luz.
Y dice, si somos, versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, no se preocupe si va a morir. Tiene la vida eterna ya. No se preocupe por su vida. Dios es el que se encarga de su vida. Es de Dios si usted va a morir o no. Es de Dios si usted va a seguir 2, 3 años más de vida. Entonces, solamente cristianos tenemos que esforzarnos en la gracia, esforzarnos llevándonos el Evangelio, la palabra de Dios. Y el versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Mira, qué bendición, Dios nos está dando esas promesas. Y dice, si le negaremos, ahora por otro lado, si le negaremos, Él también nos negará. Ahora esto está hablando sobre el tema de apostasía, es otra predicación, pero como cristianos, como hijos de Dios, llevando el Evangelio, a veces nosotros nos enfriamos, nosotros sufrimos tanto que nos alejamos, tal vez tenemos un tiempo de declive, como Pedro tuvo. Él negó a Cristo 3 veces, él negó a Jesús 3 veces. Pero no, eso no significa que él no es cristiano. Él sí tuvo un momento de caída, de una recaída. Pero eso no es apostasía. La apostasía era, como la Biblia dice, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ese supuesto cristiano que mancha el testimonio de la palabra de Dios, mancha el testimonio de la fe verdadera y hace caer a los demás. Entonces, esa persona está negando a Cristo. Esa persona está haciendo que Cristo no se vea. Esa persona está haciendo tropiezo para los demás. Y Dios le va a negar igualmente. Esperemos que cada uno de nosotros no seamos esa persona. Que estemos firmes y que estemos confiados sabiendo que nosotros somos salvos en verdad. Somos salvos por gracia. Bueno, continuamos y dice ahí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, nosotros vamos a caer, vamos a fallar, pero aún así, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo correcto, nunca va a fallar. Si hacemos algo malo, Dios lo castiga. Si hacemos algo bueno, Dios lo bendice. Entonces Dios no se puede contradecir. Ahí la misma palabra de Dios dice, Él no puede negarse a sí mismo, no puede ser una contradicción, no puede ser lo contrario. Dios ve lo malo y Dios lo bendice. No, eso es algo contradictorio. Dios no hace eso. Él no se niega, Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Entonces nosotros también tenemos que al menos tratar de permanecer fiel con Cristo, seguir adelante en su palabra. Entonces los animo a ustedes a que sigan adelante y que seamos un siervo fiel, un buen soldado. Entonces el buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, pero antes, el buen soldado de Jesucristo se esfuerza en la gracia. El buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. El buen soldado de Jesucristo también no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el buen soldado de Jesucristo lucha como atleta. El buen soldado de Jesucristo trabaja para poder participar de los frutos. Y no solamente la palabra de Dios está encerrada, la que estamos encerrados somos nosotros, pero la palabra de Dios es libre para poder llevar el Evangelio. Los animo a ustedes que podamos seamos luz aquí en esta tierra. Dios los bendiga. Muchas gracias.